En 1892, un grupo de jinetes y acróbatas de Georgia viajó a Estados Unidos para participar en el famoso espectáculo Wild West Show, donde se reunían cowboys, nativos americanos y artistas de distintas culturas. Los georgianos llamaron la atención con sus habilidades ecuestres únicas, fruto de siglos de tradición en el Cáucaso. Para el público estadounidense, fue sorprendente ver vaqueros con vestimentas exóticas y técnicas tan diferentes. Este encuentro mostró cómo el Viejo Oeste también fue un espacio de intercambio cultural internacional. En 1867, Gold Hill, en Nevada, era uno de los epicentros de la fiebre de la plata y el oro, un lugar donde miles de buscadores llegaban con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. Las calles polvorientas estaban llenas de mineros, comerciantes y forajidos, creando un ambiente caótico y peligroso. La riqueza que brotaba de las minas transformó rápidamente el pueblo, atrayendo tanto prosperidad como corrupción. Gold Hill se convirtió en un retrato vivo del sueño y la dureza del salvaje oeste. En 1890, un grupo de jinetes georgianos viajó a Londres para unirse al legendario espectáculo de Buffalo Bill, donde mostraban sus impresionantes destrezas a caballo. El público británico quedó fascinado al ver acrobacias nunca antes vistas, que mezclaban la tradición ecuestre del Cáucaso con la mística del lejano oeste. Estos jinetes se convirtieron en una de las atracciones más comentadas del show, robándose aplausos y admiración. Su presencia reveló cómo el espectáculo del oeste era, en realidad, una vitrina global de culturas. En 1890, el Buffalo Bill's Wild West Show era ya un fenómeno internacional que mezclaba espectáculo, historia y mito del lejano oeste. Con cowboys, nativos americanos, tiradores expertos y jinetes de todo el mundo, recreaba batallas y escenas que fascinaban al público. Miles de personas acudían para presenciar un mundo de acción, pólvora y caballos que parecía sacado de una leyenda viva. El show no solo entretenía, también moldeaba la imagen que el mundo tendría del salvaje oeste por generaciones. Karl May, célebre escritor alemán nacido en 1842, cautivó a millones de lectores con sus novelas sobre el lejano oeste, a pesar de nunca haberlo visitado en su juventud. En 1907, el fotógrafo Erwin Rauppert lo retrató en un momento de gran fama, cuando sus personajes como Winnetou y Old Shatterhand ya eran iconos literarios. Sus historias mezclaban aventura, amistad y justicia, convirtiéndose en un puente entre Europa y el mito americano. La obra de May dejó una huella profunda en la cultura popular, inspirando a generaciones a soñar con tierras lejanas. En 1908, Buffalo Bill llevó su famoso Wild West Show a Filadelfia, deslumbrando a multitudes con escenas del salvaje oeste llevadas al extremo del espectáculo. Cowboys, nativos americanos, jinetes extranjeros y tiradores expertos recreaban batallas, persecuciones y asaltos al tren. La ciudad se paralizaba ante un show que era tanto circo como mito viviente, donde la historia se mezclaba con la fantasía. Este espectáculo consolidó a Buffalo Bill como una de las grandes figuras del entretenimiento mundial de su época. En abril de 1890, Buffalo Bill Cody llevó su célebre Wild West Show hasta Venecia, un escenario tan inesperado como fascinante. Las góndolas y palacios sirvieron de telón de fondo para cowboys, nativos americanos y jinetes de todo el mundo que desfilaban con orgullo. Los europeos quedaron maravillados al ver el mito del salvaje oeste trasladado a sus propias calles. Este encuentro simbolizó cómo el espectáculo de Buffalo Bill trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural global. A comienzos de 1900, el fotógrafo Gertrude Casebier retrató a Iron Whiteman, un intérprete nativo americano del famoso Wild West Show de Buffalo Bill. La imagen muestra la dignidad y fuerza de un hombre que, aunque parte de un espectáculo, representaba una herencia cultural milenaria. Para el público su presencia era exótica y fascinante, pero para muchos nativos fue también una forma de preservar identidad en medio del cambio. Esta fotografía se convirtió en un testimonio poderoso del encuentro entre tradición indígena y espectáculo moderno. En la década de 1860, un grupo de indígenas Shoshone se reunía en el corazón del oeste americano, manteniendo vivas sus tradiciones y formas de vida frente a los cambios impuestos por colonos y exploradores. Sus vestimentas, ceremonias y organización social reflejaban siglos de historia y adaptación al entorno.
Para los forasteros estos encuentros eran una ventana a un mundo completamente distinto, lleno de códigos y costumbres desconocidas. La reunión capturada muestra la resiliencia y la riqueza cultural de los Shoshone en un período de profundas transformaciones. Una semana antes de su muerte, en enero de 1917, Buffalo Bill Cody fue fotografiado saliendo del sanatorio de Glenwood Springs, dejando atrás una vida llena de aventuras y espectáculo. Esta imagen captura a un hombre que había moldeado la leyenda del salvaje oeste y llevado su show por todo el mundo. Tras décadas de desfiles, caballos y tiroteos escenificados, se acercaba el final de una era que él había convertido en mito. La foto se ha convertido en un testimonio silencioso del hombre detrás de la leyenda. Alrededor de 1905, los artistas del Wild West Show de Pony Bill recrearon de manera dramática la famosa última carga de Custer en la batalla de Little Bighorn. La escena combinaba acción, riesgo y teatralidad, transportando al público al corazón de uno de los enfrentamientos más icónicos del oeste. Cowboys y nativos americanos actuaban juntos, mostrando valentía y habilidad, mientras el mito se volvía espectáculo. Esta representación reflejaba cómo el teatro popular transformaba la historia en una narrativa emocionante y accesible para todos. En 1932, Edward J. Kelty capturó la fusión entre el circo de animales de Bostock y el Wild West Bill Cody Ranch, un espectáculo que combinaba ferocidad, destreza y aventura. Tigres, leones y otros animales compartían escenario con jinetes, cowboys y escenas del salvaje oeste, creando un espectáculo único en su época. El público quedaba fascinado por la mezcla de exotismo y acción, donde cada acto parecía desafiar los límites de la realidad. Esta fotografía inmortaliza un momento en que el entretenimiento se convertía en espectáculo global y legendario. Alrededor de 1900, Charging Thunder, un miembro destacado del Buffalo Bills Wild West Show, posaba junto a su perro, mostrando un vínculo cercano entre jinete y compañero canino. Ambos formaban parte de un espectáculo que combinaba destreza, valentía y tradición nativa americana, cautivando audiencias internacionales. La imagen refleja la humanidad y cercanía detrás del mito del salvaje oeste, más allá de las acrobacias y la acción. Es un testimonio del día a día de quienes llevaron el oeste al mundo entero. En 1913, dos vaqueros afroamericanos eran retratados como testigos de una historia poco contada del oeste, la presencia activa de negros en los ranchos y en las praderas. Estos hombres trabajaban con valentía y habilidad, enfrentando los mismos desafíos que cualquier cowboy de la época, pero muchas veces invisibilizados en la narrativa popular. La fotografía captura su dignidad y fuerza, recordando que el salvaje oeste fue mucho más de lo que se suele imaginar. Es un vistazo poderoso a vidas de coraje y resiliencia en tiempos difíciles. Esta imagen coloreada muestra a una joven indígena americana con un niño capturando un instante íntimo de la vida cotidiana en una época marcada por cambios y desafíos. Sus miradas y gestos transmiten protección, ternura y resiliencia, recordando la importancia de la familia en la preservación de tradiciones. Esta fotografía refleja tanto la humanidad como la fortaleza cultural de los pueblos nativos ante un mundo que a menudo los ignoraba. Es un retrato que combina historia, emoción y memoria viva. En 1887, el elenco de Buffalo Bills Wild West Show posaba para una fotografía histórica, capturando la diversidad y el talento que definían el espectáculo. En el frente a la derecha se encuentra Annie O'Cree, la famosa tiradora cuyo talento y precisión la convirtieron en un ícono del oeste. Cowboys, jinetes y artistas de distintas culturas aparecen juntos, mostrando la mezcla única de acción, espectáculo y mito. La imagen inmortaliza un momento en que el salvaje oeste se transformaba en un fenómeno global de entretenimiento. En abril de 1876, Steve y Charles Utter visitaron la tumba de Wild Bill Hickok en el cementerio Mount Moriah de Deadwood, en el territorio de Dakota, apenas días después de su muerte. La imagen captura la solemnidad y el respeto hacia un hombre cuya vida estuvo marcada por duelos, aventuras y leyendas del oeste. Los Utter
amigos cercanos del legendario pistolero, se convirtieron en testigos de la transición del mito a la memoria histórica. Esta fotografía es un reflejo del luto, amistad y fascinación que despertaba el salvaje oeste. El 26 de junio de 1963, John F. Kennedy pronunció su histórico discurso en la Rudolf Wild Platz de Berlín Occidental, declarando con firmeza Ich bin ein Berliner ante una multitud emocionada. Sus palabras simbolizaban el apoyo de Estados Unidos frente a la división de la ciudad por el muro y la amenaza comunista durante la Guerra Fría. La imagen captura la energía y la esperanza de los berlineses, quienes veían en Kennedy un aliado y un defensor de la libertad. Este momento se convirtió en un ícono de resistencia, unidad y solidaridad internacional. Alrededor de 1915, la banda del Buffalo Wild West Show de Kit Carson, con Sue Robertson entre sus miembros, ofrecía música y espectáculo que acompañaba las escenas de vaqueros, nativos y acrobacias del show. La fotografía refleja la importancia de la música como hilo conductor que unía acción, drama y entretenimiento en el escenario del salvaje oeste. Cada integrante con su instrumento contribuía a crear la atmósfera que mantenía al público al borde de sus asientos. Es un testimonio del talento colectivo detrás de un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Alrededor de 1910, Whirling Horse, probablemente miembro del Buffalo Bills Wild West Show, posaba en un retrato de medio cuerpo luciendo un tocado tradicional. La imagen, ahora coloreada, captura la dignidad y presencia de un artista que representaba la cultura nativa americana en un espectáculo internacional. Su mirada y postura transmiten fuerza y orgullo, recordando que detrás del show había personas con identidad y legado propios. Este retrato es un puente visual entre la historia del salvaje oeste y la preservación de tradiciones ancestrales. En la década de 1960, los guardias fronterizos de Alemania Oriental patrullaban constantemente en Berlín Este, vigilando una ciudad dividida por el muro y la Guerra Fría. Su presencia era un recordatorio diario de la tensión política y del control estatal sobre la libertad de movimiento. La imagen refleja la rigidez y disciplina de un régimen que buscaba mantener fronteras y lealtades, mientras la población vivía bajo vigilancia constante. Es un testimonio visual del impacto humano y social de la división alemana durante ese período histórico. El 1 de marzo de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, los cosacos del ejército del zar protagonizaban cargas que inspiraban temor en sus enemigos. Reconocidos por su destreza a caballo, eran tropas veloces, feroces y difíciles de detener en campo abierto. Su estilo de combate mezclaba tradición ancestral con brutal eficacia militar, convirtiéndolos en un símbolo de poder ruso. Esta imagen refleja la fuerza y el impacto psicológico que los cosacos ejercían en el frente de batalla. En 1873, tres figuras legendarias del oeste se reunieron: Will Bill Hickok, el célebre pistolero; Texas Jack Almohandro, el hábil explorador; y Buffalo Bill Cody, futuro creador del mítico Wild West Show. Juntos, formaron parte de una compañía teatral que llevaba al escenario las aventuras del salvaje oeste, mezclando realidad y espectáculo. Esta colaboración fue un punto clave en la construcción del mito del oeste en la cultura popular. La fotografía inmortaliza el encuentro de tres hombres que se convirtieron en símbolos de una era. Hacia 1900, un vaquero montado a caballo posaba con un rifle de palanca, símbolo de la vida dura y peligrosa en el salvaje oeste. Estas armas eran apreciadas por su rapidez y fiabilidad, esenciales para defender el ganado o enfrentarse a forajidos. La imagen refleja la unión inseparable entre el cowboy, su caballo y su rifle, emblemas de libertad y supervivencia. Es un retrato icónico de la figura que marcaría la leyenda del oeste americano. En abril de 1942, una familia nipo-estadounidense esperaba en una estación de Los Ángeles el tren que los llevaría al Valle de Owens tras la orden de evacuación dictada por el ejército de Estados Unidos. Bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, más de 100,000 personas de ascendencia japonesa fueron forzadas a dejar sus hogares y negocios. La imagen de Russell Lee captura la incertidumbre y el desarraigo de quienes eran tratados como sospechosos en su propio país. Es un testimonio visual de una de las decisiones más controvertidas y dolorosas en la historia estadounidense.
El 4 de julio de 1905, en Pueblo, Colorado, una multitud se reunió para presenciar un espectáculo tan arriesgado como fascinante: el salto de caballos desde grandes alturas hacia el agua. Este tipo de evento, popular en su época, combinaba riesgo, destreza animal y emoción para el público. La celebración del Día de la Independencia se convirtió en un escenario donde la adrenalina era protagonista. La imagen refleja la curiosidad y el asombro de una sociedad en busca de nuevas formas de entretenimiento extremo. En 1957, Leona Randolph Dalton, la hermana menor de los famosos hermanos Dalton, celebraba su cumpleaños número 82 rodeada de amigos. Mientras sus hermanos pasaron a la historia por sus asaltos y muertes violentas en el Viejo Oeste, ella llevó una vida mucho más tranquila y longeva. Esta celebración simboliza el contraste entre la vida doméstica y la leyenda sangrienta de los Dalton. 7 años después falleció, siendo la última de su familia y el cierre viviente de una era marcada por forajidos. Hacia 1822, Annie Oakley, la legendaria tiradora del Buffalo Bill's Wild West Show, posaba en Carolina del Norte con un rifle de palanca obsequiado por su amigo Wild Bill Hickok. Reconocida mundialmente por su puntería asombrosa, Oakley rompió barreras en una época en que pocas mujeres tenían lugar en el espectáculo o en el tiro deportivo. Su imagen proyectaba disciplina, carisma y talento, convirtiéndola en un ícono del oeste y del empoderamiento femenino. Esta fotografía la muestra ya consagrada, recordando el legado que dejó en la historia del entretenimiento. En realidad, hacia 1860, Jesse James se consolidaba como uno de los forajidos más famosos del viejo oeste estadounidense. Sus robos a bancos y trenes lo convirtieron en un símbolo de rebeldía y audacia, alimentando leyendas que superarían su propia vida. La imagen captura a un joven cuya mirada refleja determinación y peligro, anticipando la fama y el mito que lo rodearían por generaciones. Este retrato es un testimonio del inicio de una de las historias criminales más icónicas del oeste americano. En 1977, The West Side Highway de Manhattan mostraba el rostro cambiante de Nueva York, marcada por el tráfico, la modernidad y también el desgaste urbano de la época. Esta vía que bordeaba el río Hudson era un símbolo del pulso acelerado de la ciudad y de su vida cotidiana. Los autos, edificios y panorámicas reflejaban tanto el esplendor como las dificultades de los años 70 en la Gran Manzana. La imagen captura un instante donde el caos urbano se convertía en la esencia misma de Nueva York. En 1889, Butch Cassidy y Harry Longbaugh, conocido como The Sunday Kid, eran fotografiados en el salón de reuniones de la banda de The Wild Bunch en Utah. La imagen captura un momento cotidiano de dos de los forajidos más famosos del viejo oeste, lejos de los robos y persecuciones que los hicieron legendarios. Sentados y relajados, muestran el lado humano de figuras que luego se inmortalizarían en historias y películas. Este retrato es un testimonio de la camaradería y de la vida detrás del mito de los outlaws del oeste. Alrededor de 1800, 5 de los forajidos más notorios del viejo oeste, The Sunday Kid, News Carver, The Tall Texan, Kid Curry y Butch Cassidy posaban juntos, consolidando la imagen legendaria de la banda de The Wild Bunch. Cada uno aportaba su propio estilo de audacia y riesgo, desde tiroteos hasta audaces robos de trenes y bancos. La fotografía captura la unión de estos hombres que desafiaban la ley y la autoridad, convirtiéndose en símbolos del mito del oeste. Es un retrato que transmite tanto peligro como el encanto rebelde que los hizo inmortales. En 1957, Situhuaca y Quatwatch, una pareja del pueblo Tlingit, fueron retratados por los Shortridges, dejando un testimonio único de su cultura y presencia en Alaska. La fotografía refleja la dignidad y fuerza de un pueblo con profundas tradiciones ligadas al mar, la caza y la comunidad. En una época de creciente presión cultural y social sobre los nativos, estas imágenes se volvieron esenciales para preservar su identidad. El retrato transmite orgullo y resistencia en medio de un mundo en transformación. El 22 de agosto de 1931, Upper Manhattan fue escenario de un violento tiroteo en Dyckman Street, dejando huellas visibles de la violencia urbana de la época. La fotografía captura los restos de la confrontación, reflejando la crudeza de los conflictos entre bandas y la inseguridad que caracterizaba a los barrios neoyorquinos durante los años de la Gran Depresión.
Los escombros y la tensión del momento transmiten un ambiente de caos y peligro constante. Es un testimonio visual del precio humano y social de la delincuencia en la ciudad. El 10 de abril de 1921, un grupo de jóvenes checos recreaba una escena de novela del oeste en una antigua cabaña de mineros cerca de la aldea de Srpsko, en el karst checo. Esta actividad mostraba cómo la fascinación por el salvaje oeste trascendía fronteras y culturas, inspirando juegos y representaciones incluso lejos de América. La cabaña, con sus muros rústicos y ambiente histórico, servía como escenario perfecto para transportar a los participantes a otra época. La imagen refleja la universalidad del mito del oeste y cómo se convirtió en entretenimiento global. Hacia 1880, Martha Jane Canary, conocida como Calamity Jane, se destacaba como pionera y mujer de frontera en el salvaje oeste estadounidense. Su vida estuvo marcada por aventuras, valentía y un espíritu indomable que la llevó a unirse al Buffalo Bills Wild West Show como performer. La imagen captura a una mujer que desafiaba los roles tradicionales de su época, combinando habilidades de tiro, equitación y supervivencia. Calamity Jane se convirtió en un ícono de la frontera, uniendo mito y realidad en la figura de una auténtica leyenda del oeste. En mayo de 1875, varios jefes nativos, Sitting Bull, Swift Bear, Spotted Tail y Red Cloud, viajaron a Washington, D.C. para solicitar al presidente Grant el cumplimiento del Tratado de Fort Laramie y la protección de los Black Hills. La fotografía captura a estos líderes históricos junto al intérprete Julius Meyer, mostrando determinación y dignidad ante un gobierno que amenazaba sus tierras y cultura. Este viaje simbolizaba la lucha diplomática de los pueblos nativos por mantener sus derechos frente a la expansión estadounidense. La imagen refleja tanto la esperanza como la tensión de un momento crítico en la historia del oeste. John Liver Eating Johnson, nacido John Jeremiah Johnston alrededor de 1824, fue un célebre hombre de montaña del viejo oeste estadounidense. Conocido por su vida solitaria y sus hazañas entre montañas y ríos, se convirtió en un personaje envuelto en leyenda y folclore del oeste. La fotografía lo muestra en la madurez, reflejando a un hombre endurecido por la vida fronteriza y los conflictos de la época. Su historia mezcla realidad y mito, representando la dureza y la libertad extremas de los hombres de montaña del siglo XIX. El 11 de octubre de 1910, el presidente Theodore Roosevelt se convirtió en el primer mandatario en subirse a un avión, acompañado del piloto Arch Hoxsey, en un Wright Type AB en St. Louis. La fotografía captura un momento histórico donde la política y la innovación tecnológica se encontraron por primera vez en los cielos. Este vuelo marcó un hito en la historia de la aviación y de la presidencia estadounidense, simbolizando audacia y progreso. La imagen refleja la curiosidad y el espíritu pionero que definieron a Roosevelt y a su época. A fines de la década de 1890, dos grupos de nativos americanos vivieron y realizaron actuaciones en el zoológico de Cincinnati, ofreciendo al público una experiencia única y muy popular de la cultura indígena. Este encuentro era especialmente notable porque en ese momento el gobierno de Estados Unidos aún mantenía conflictos con varias tribus que no concluirían oficialmente hasta 1918. La imagen refleja una rara interacción entre la población estadounidense y los pueblos nativos en un contexto público y pacífico. Fue un momento sorprendente de visibilidad cultural y curiosidad mutua en medio de tensiones históricas. A fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, Joseph J. Pennell capturó a estos caballeros en Phillipsburg, Kansas, dejando un testimonio íntimo de la vida cotidiana en el medio oeste estadounidense. La fotografía, tomada de un negativo de vidrio, sugiere vínculos de hermandad, amistad o camaradería en un entorno rural y cercano. La composición transmite sencillez, dignidad y un vistazo a relaciones personales en una época marcada por el trabajo duro y la comunidad local. Este tipo de imágenes permite conectar con historias humanas detrás de la historia más amplia del oeste americano. Alrededor de 1800, la cárcel de Crestin servía como símbolo del orden y la justicia en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense.
La fotografía muestra a un guardia, probablemente un alguacil local, rodeado de vecinos y ciudadanos, reflejando la autoridad y la vida comunitaria de la época. Es un retrato que captura la cotidianidad y la organización social de los pueblos fronterizos a principios del siglo XX. En la década de 1950, la Dewar Observatory en Mackenzie Pass, Oregon, se convirtió en un destino popular para turistas y aficionados a la naturaleza. La postal captura la arquitectura distintiva del mirador, rodeada por los paisajes volcánicos y boscosos de la región. Era un lugar donde los visitantes podían contemplar vistas panorámicas y conectar con la majestuosidad del noroeste americano. Hacia 1900, las Harvey Girls trabajaban como camareras en los restaurantes de Fred Harvey a lo largo de la línea del ferrocarril Santa Fe, transformando la experiencia de viaje en el oeste. Su profesionalismo y elegancia marcaron un estándar en la hospitalidad, ofreciendo comida y servicio de calidad en medio de ciudades y estaciones remotas. Estas mujeres no solo atendían mesas, sino que también ayudaban a civilizar y organizar la vida social en los pueblos del oeste. La fotografía refleja su papel clave en la expansión cultural y económica de la región durante esa época. En 1939, tras la invasión conjunta de Polonia, soldados soviéticos y nazis fueron fotografiados conversando, un momento que refleja la sorprendente y breve cooperación entre dos potencias totalitarias. La imagen captura un instante de tregua y coordinación militar en medio de un conflicto devastador que marcaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque aliados estratégicos por un tiempo, sus ideologías y objetivos eran profundamente opuestos, lo que hacía la escena aún más irónica. Esta fotografía documenta un episodio clave de la guerra y la compleja geopolítica de la época. En 1911, Joseph Stalin fue fotografiado en un retrato policial, antes de convertirse en el líder absoluto de la Unión Soviética. La imagen, sin editar ni alterar, muestra a un joven revolucionario marcado por la determinación y la militancia clandestina. Captura un momento de su vida antes de alcanzar el poder, cuando estaba involucrado en actividades subversivas contra el régimen zarista. Este retrato se ha convertido en un testimonio histórico de los primeros años de uno de los personajes más influyentes y controvertidos del siglo XX. En la década de 1980, Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria posaban en Las Vegas en una fotografía escenificada, emulando a los legendarios forajidos del Viejo Oeste. La imagen refleja la fascinación de los narcotraficantes por el mito del oeste y su propia construcción de leyenda personal, mezclando riesgo y estilo. Aunque se trataba de una puesta en escena, transmite la audacia y el carisma que caracterizaron a Escobar y su entorno. Este retrato captura la intersección entre poder, espectáculo y mito moderno en la vida de los capos colombianos. Hacia 1909, Lucille Monhall, famosa pionera y amazona del oeste, posaba en el Rancho 101, consolidando su reputación como una de las primeras cowgirls profesionales. Reconocida por su destreza a caballo y participación en rodeos y espectáculos, Monhall se convirtió en un símbolo de valentía y habilidad femenina en una época dominada por hombres. La fotografía captura su postura segura y elegante, reflejando tanto su carácter como la vida cotidiana en un rancho del oeste. Es un testimonio de cómo las mujeres también dejaron su huella en la historia del Viejo Oeste.